Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien, estén en su casa resguardándose y tomando sus medidas de precaución para poder estar bien no solo con ustedes mismos, sino con el resto de su familia y posteriormente poder vernos nuevamente. En la clase anterior pues vimos uno de los momentos históricos más importantes en cuanto al Renacimiento, vimos las diferentes áreas que abarcó este movimiento y lo importante que fue no solo para Europa, sino para el resto del mundo, y cómo esto significó un cambio radical en la historia. Entonces vamos a seguir avanzando en cuanto a los temas de este bimestre. Recordemos que esta es la última guía y ya pues sería terminando este bimestre. Entonces ahora nos corresponde ver la Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo comprendido del siglo XV al siglo XVIII y que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Podemos afirmar ciertamente que ese periodo fue considerado de intensos cambios. Dentro de este periodo también se desarrolló parte de lo que es el Renacimiento. La Era Moderna tuvo inicio, según algunos historiadores, el 29 de mayo de 1453, fecha que registra la conquista turca de Constantinopla. Ya lo vimos también en una de las guías anteriores, pero no representa un consenso entre los historiadores. Otros apuntan a otras fechas, tal y como inicio de la era moderna en los viajes de Vasco de Gama a las Indias o el viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Su final acompaña a la Revolución Francesa de 14 de julio de 1789. Se caracterizó por una etapa de grandes cambios, revoluciones y los cambios en la mente occidental. Estos cambios económicos, científicos, sociales y religiosos dieron origen al sistema capitalista. Por lo tanto, los principales acontecimientos de la era moderna fueron los siguientes. Recordemos que en una de las últimas guías del segundo bimestre, si no estoy mal, fue la penúltima guía, porque la última fue sobre los sectores de la economía. Entonces fue la penúltima donde iba qué es capitalismo. Recordemos que es un sistema o una forma de gobernar en el que existe un sector público y un sector privado, pero el sector privado pues busca generarse ganancias para enriquecerse a ellos mismos, no importándoles no solo los demás, sino los recursos tanto económicos, naturales y todos los demás de ellos. O sea, ellos solo se interesan por generar riquezas, no importando qué necesiten sacrificar, cuál sea el medio o qué necesiten terminar. Eso es parte del capitalismo, pero pues ya lo vimos en una de las clases anteriores también. Entre los principales acontecimientos de la era moderna fueron los siguientes: el Renacimiento, que ya lo vimos; la reforma religiosa, es cuando yo les hablé de Martín Lutero, y nace en sí una religión que se llama el luterismo, pero fue cambiando con los años y posteriormente se le conoce como el protestantismo o protestantes, que en este caso pues son los que hoy conocemos como evangélicos. Ahí hubo la ruptura de la iglesia porque un cierto sector no estaba en acuerdo cómo manejaba la iglesia católica a sus fieles y la relación entre los sacerdotes, el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces había mucha discrepancia, mucho desacuerdo por las torturas que se daban y todo eso. Entonces Martín Lutero tomó ese liderazgo e hizo la ruptura. También encontramos el absolutismo. El absolutismo hace referencia a que en ese momento todos los gobiernos eran predecidos por un rey. Entonces se hacía lo que él decía. Entonces existía el poder del rey y el poder de la iglesia, y ambos eran completamente radicales. Se hacía lo que ellos decían
y nada más. También encontramos un movimiento de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? No es una imagen, no es una caricatura o algún dibujito en un libro o en algo así, no. La ilustración hizo referencia a una nueva forma de pensar, a una forma de pensar un poco más amplia, más abierta, lo que permitió nuevos descubrimientos, nuevos tipos de arte también, nuevas cosas, nuevos cambios radicales que permitieron ir avanzando en la historia. También esto se ve dentro de esta época, pues encontramos la llegada de Cristóbal Colón a América, también en su momento ya lo vimos. Y por último tenemos la Revolución Francesa, que es uno de los últimos acontecimientos que marca bastante rotunda la historia. La Revolución Francesa fue ese punto de partida, o ese punto que dio marcha suelta a los países o los territorios o las colonias americanas a tomar el valor de buscar su independencia, su libertad, puesto que la Revolución Francesa fue el predecesor o el precedente para la independencia de Estados Unidos. Y de una vez se independizó Estados Unidos, los rumores de esa independencia, de ese levantamiento del pueblo, empezó a correr en toda América y Sudamérica, y fue como se fueron dando las diferentes independencias. Entonces, fue un periodo de transición del feudalismo al capitalismo, fortalecimiento de las monarquías nacionales y europeas. Fue un periodo de descubrimientos marítimos realizados por Europa, sobre todo Portugal y España. Ya sabemos nosotros qué territorios descubrió Portugal y España. Surgieron movimientos en desacuerdo al poder de la Iglesia Católica. Ya vimos la Iglesia Luterana, Calvinista y Anglicana, que fueron las tres primeras corrientes o nuevas religiones que se entablaron gracias a las reformas de Martín Lutero. Y acá vemos distintos aspectos, tanto como la expansión de mares, la economía que se manejaba en estos periodos. Acá nosotros vemos la política en la era moderna. Se caracterizó principalmente por la creación de los estados nacionales en Europa. En ese proceso surgieron las monarquías nacionales, creando estructuras políticas y administrativas centralizadas en contraste a la descentralización predominante en la Edad Media. El absolutismo era la mayoría de los gobiernos que operaban. Era una forma de gobierno en que todo el poder del Estado estaba exclusivamente en manos de una sola persona, el rey, lo que a mí me hemos hablado. El fin de esa hegemonía fue representado principalmente por la Revolución Francesa a través de los burgueses, cuando el Estado representativo burgués fue creado poniendo fin a la era moderna e iniciando la edad contemporánea. Vemos algunos otros aspectos como la religión, y acá nosotros vemos una pequeña línea del tiempo o cronología de los acontecimientos más importantes que se dieron durante este periodo. También acá abajo ustedes, o al menos su tarea, consiste en tomar estos datos y ordenarlos como se ven en esta línea del tiempo. La línea del tiempo no tiene los mismos datos que se le brindan arriba, entonces ustedes tienen que agrandar esta línea del tiempo y complementar o incluir todos estos datos que se le brindan arriba. Al igual, en la siguiente página se les brinda otro mapa, otra línea del tiempo, perdón. En nosotros vemos un resumen prácticamente de las distintas edades que abarcamos. La edad antigua, donde vimos los egipcios, los griegos, los romanos. La edad media, donde ya vimos el feudalismo, las cruzadas, el cristianismo. La edad moderna, que es lo que estamos viendo, y la edad contemporánea, que es la que queda a ver más adelante. Entonces, recuerden que cualquier duda me pueden consultar a ustedes sin ningún inconveniente por cualquiera de los medios, y con gusto los apoyamos en aclararles las dudas. Espero realicen todos sus tareas y para poder evitar inconvenientes, y recuerden siempre tomar las medidas de precaución. Recordemos que esto no es un juego. El decir que ya estamos, o el país ya está más libre, no es para
tomarlo a la ligera, sino seguirnos cuidando y tomando nuestras medidas de precaución para cuidarnos no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos y poder convivir mucho tiempo juntos. Espero poder verlos pronto. Hasta luego.